Bienvenidos a Para que conozcas la verdad, un tiempo para meditar en la palabra de Dios y crecer en la gracia de Cristo. Hoy con el pastor Elioenay Márquez. El Evangelio de Jesucristo es sorprendente. Me impresiona que durante el ministerio terrenal de Cristo hubiese tantas personas que no se percataron de lo que ocurría, que no confiaron en Jesús, rechazando así al Salvador del mundo. La causa de eso, antes y ahora, siempre ha sido la misma. Es un asunto de fe verdadera. Pues confiar en Cristo o rechazarlo es lo que determina si eres o no una persona de fe. Por ello quiero invitarte a considerar, según Lucas 7, 4 factores sorprendentes de la fe verdadera. En primer lugar, aunque te parezca redundante, si confías en Jesús, serás sorprendido por la fe sincera que Cristo produce. Solo 2 veces en los Evangelios, Cristo elogia a una persona por su gran fe. Y el centurión que encontramos en nuestro texto es una de esas ocasiones. Este hombre era un militar, pero sorprendió por su fe. Era un hombre con autoridad sobre muchos soldados, pero depuso su autoridad para rogar a Jesús por la sanidad de uno de sus siervos. Y aunque vivía en un pueblo que fue criticado por la incredulidad que lo caracterizaba, este hombre confió en Jesús. Y es que la fe que agrada a Dios es la que acude a Él por medio de Jesucristo. Este hombre expresó: «Solo di la palabra, Jesús, y mi siervo sanará». Esa es una visión exaltada de Cristo. Eso es una cualidad distintiva de la fe. Confiar en la palabra de Jesús, quien tiene autoridad incluso para salvar por la fe a los que perecen por el pecado. Igualmente, la fe sincera que provoca Jesús en nosotros implica tener una visión humilde de uno mismo. En el versículo 4, la delegación que trajo la petición del centurión le dijo a Jesús las buenas razones por las que este hombre era digno de que Jesús atendiera su petición. Pero en los versículos 6 y 7, el mismo hombre dice que él es indigno, no solo de que Cristo venga a su casa, pero incluso de presentarse delante de él. Y eso es un efecto sorprendente de la fe sincera que Cristo produce. Que yo puedo ver mi insuficiencia y la total suficiencia de Cristo. Percibir que no merezco la bendición de Dios, que no soy digno de que Él responda a mis oraciones o de que me use. Y es que yo no puedo acudir a Él por ningún mérito propio, sino respondiendo a su invitación a confiar en su favor inmerecido. Y al experimentar la fe sincera, serás sorprendido también por una visión compasiva hacia los demás. Este hombre confiaba que Jesús podía bendecirle a él y también a los demás. Si tienes fe en la persona y autoridad de Cristo, experimentarás la certeza de que su gracia puede obrar también en los que te rodean. En segundo lugar, si confías en Jesús, serás sorprendido por el poder compasivo que Cristo revela. Y esas son buenas noticias en un mundo como el nuestro, herido, enfermo, en guerra, lleno de egoísmo y de noticias falsas. Notemos entonces cómo pinta Lucas la escena al hablarnos del compasivo poder de Jesús. 2 grandes multitudes convergen en la escena. Una multitud estaba afligida y desesperada, pues una madre viuda había perdido a su hijo e iba caminando junto a los que llevaban el cadáver para sepultarlo. La otra multitud viene en dirección opuesta, siguiendo a Jesús el Mesías, quien realiza grandes milagros y les enseña con poderosas palabras. Gente gozosa, vigorosa y animada. Qué contraste, ¿no? Y es que doquiera que el Señor Jesús está ausente, hay desesperación ante la muerte.
Pero para quien quiera que Él esté presente, hay ánimo y consuelo por su poderosa palabra y su compasivo amor. El Señor vio a esta madre viuda y se compadeció. Así que le dijo: «No llores». Se acercó al féretro y dijo al joven: «Levántate». Y éste al instante se incorporó, comenzó a hablar y fue devuelto a su madre. El efecto en la gente generó dos multitudes esperanzadas que creyeron y glorificaron a Dios. Y usted dirá: «Claro, es que fue un milagro sobrenatural». Y ciertamente lo fue. Solo el dador de la vida, el Dios creador, podría hacer eso. Pero también debe saber que todos los milagros de Jesús van más allá del evento y contienen grandes lecciones espirituales. Juan se refirió a ellos como señales. Señales con un significado profundo más allá de lo obvio. Por lo que quiero resaltar un detalle. Cristo realizó sus milagros de diversas formas, pero cada vez que resucitó a alguien, lo hizo de la misma manera, hablándole al fallecido y llamándolo para que volviera a la vida. Fue por el poder de su palabra que los muertos fueron vivificados. Y es que hay poder en la palabra de Dios. Él habló al universo para que existiera a través de su palabra. Y es en respuesta a la palabra de Cristo que los que están muertos por el pecado somos vivificados. El poder compasivo de Cristo se revela por su palabra y ésta trae cambios a nuestras circunstancias. Es por ello que necesitamos pasar tiempo con Dios en su palabra y necesitamos guiar a las personas a conocerla. Si usted suele decir: no me nace leer la Biblia, le advierto que está dándole lugar al diablo, quien no quiere que usted sea transformado, ni experimente gozo, ni el poder de Cristo al ser vivificado en su andar con Él. En tercer lugar, si confías en Jesús, serás sorprendido por la esperanzadora respuesta de Cristo a tus dudas. En este capítulo, y en conexión con estos eventos, vuelve a aparecer en escena Juan el Bautista. Y esto ocurre de una manera común a los seres humanos, pero sorpresiva al tratarse de Juan. Y es que el gran profeta se enfrentaba con dudas y cuestionamientos que necesitaba desterrar. Déjeme actualizarle sobre el contexto. Juan lleva tiempo encarcelado y está preso por hacer lo correcto, por seguir el plan de Dios, por enseñar su verdad y ser fiel a su llamado. Así que lo que sabe acerca de cómo avanza el ministerio de Jesús es porque sus discípulos le han estado informando de sus palabras y sus acciones. Y por supuesto que esta vez los discípulos de Juan llegan para contarle que Jesús ha resucitado a alguien de entre los muertos. Es la primera vez que esto ocurre públicamente, por lo que se activan todas las alarmas. Y entonces Juan, el mismo que bautizó a Jesús y declaró: «He aquí el Cordero de Dios», envía a 2 de sus discípulos a preguntarle a Jesús: «¿Eres tú nuestra esperanza?». Sí, suena como que Juan tenía dudas, lo que prueba que nadie está exento de tiempos de confusión o inseguridad, tanto como también el texto nos prueba que Jesús siempre tiene una respuesta esperanzadora para los que confían en Él. Y aclaro algo: duda no es incredulidad. La incredulidad es falta de fe, pero la duda es confusión, no tener claro lo que está pasando. Y dice la Biblia que frente a la pregunta de Juan, Jesús, en esa misma hora, su respuesta no se hizo esperar, en hechos y en palabras. Jesús no cuestionó a Juan, sino que obró milagros y le envió un mensaje de confirmación y esperanza. Pues las dudas pueden venir. Quizás tú pensabas que al creer en Jesús y bautizarte, todos tus problemas desaparecerían, pero no fue así. Quizás te creíste el cuento del Evangelio de la prosperidad, pero no es así.
Y entonces te preguntas, Jesús, ¿qué pasa? El punto que debemos notar junto con Juan en la respuesta de Jesús es que se trata de lo que Jesús dice y hace, no de lo que tú y yo esperamos que Jesús diga y haga. A veces estamos tan enfocados en nosotros que no vemos lo que Jesús está haciendo alrededor nuestro. Y aunque sabemos en lo personal que nuestro Dios tiene todo el poder, a veces nos cuesta aceptar su soberanía y voluntad. Así que la respuesta de Jesús para Juan, que acompañó el informe de los milagros realizados al momento, fue una cita literal de las Escrituras en Isaías 35 y 61. Y eso nos ayuda a entender que nuestras expectativas acerca de Jesús tienen que estar basadas en la palabra de Dios. No sea que en vez de estar confiando en Dios, estés esperando que Dios haga lo que tú deseas. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen y a los pobres es anunciado el Evangelio. Jesús le dice, Juan, estoy haciendo lo que está escrito, estoy cumpliendo las señales. Frente a sus dudas, Juan necesitaba ser confirmado en la palabra de Dios. Y tú y yo, cuando dudamos, necesitamos volver a la palabra de Dios. Finalmente, si confías en Jesús, serás sorprendido por el perdón inmerecido que Cristo concede. El cierre de este capítulo nos lleva a casa de un fariseo llamado Simón, quien sin dudas era recto, religioso, celoso de la ley, hacía ayunos y nunca faltaba a la sinagoga. Pero aunque invitó a Jesús a cenar, su relación con él era distante y fría. Simón estaba probando a Jesús, pero Simón no tenía sentido alguno de su necesidad personal del Salvador. Mientras cenaban, entró una mujer de ciudad en la habitación, la cual hizo que muchos se miraran entre sí y que hubiera susurros. Pero esta mujer había escuchado a Jesús decir, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Había oído de cobradores de impuestos transformados al venir a Cristo. Quizás oyó de otra mujer pecadora a quien Jesús le había dicho, yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Y entonces supo que Jesús ofrecía esperanza y perdón incluso a un pecador como yo. Así que, arrepentida de sus pecados y confiando en el que vino a buscar y salvar a los perdidos, decidió ir a expresarle su profunda gratitud. Quizás planeó hacerlo discretamente, pero una vez allí no pudo contener sus lágrimas que mojaban los pies del Señor. Los enjugó con sus cabellos, besaba sus pies y vertió el frasco de perfume costoso ungiendo al Señor. Pues quería mostrar su amor y gratitud a Jesús, lo cual Lucas aclara que contrastaba con la indiferencia del fariseo, quien en su corazón cuestionaba a Jesús y enjuiciaba a la mujer. Jesús entonces confronta a Simón con una historia que nos enseña que el perdón de Jesús es inmerecido y está disponible para todo el que confía en Él, independientemente del tamaño de sus pecados. Y es que al confiar en Jesús, debes darte cuenta de tu gran deuda y tu incapacidad para pagarla. Esa es la antesala a ser sorprendidos por lo inmenso del perdón de Dios. Pues todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Los pecados externos cuentan tanto como los del corazón. La mujer era pecadora y el fariseo era pecador también. Pero el pecador moralista suele pensar, no soy tan malo como otros, estoy mejor que ese pecador malvado y terrible. Mas a los ojos de Dios, todos somos culpables, todos somos deudores e incapaces de pagar. El sorprendente punto de la historia de Jesús es que su perdón es más grande que nuestra deuda y solo se requiere reconocer nuestra condición
y confiar en su gracia inmerecida. Por si no lo has notado, te aviso que fue la mujer la que escuchó a Jesús decir: tus pecados han sido perdonados, tu fe te ha salvado, vete en paz. Y tan solo pensarlo nos confirma que el Evangelio de Jesucristo es sorprendente, por la fe que produce, por el poder que revela, por la esperanza con que disipa nuestras dudas y por el inmerecido perdón que nos concede. Por tanto, te pregunto, ¿qué harás tú con Jesucristo? ¿Confiar en Él o rechazarlo? ¿Quién soy yo para que el gran Rey me acepte así? Me encontró en mi perdición, su amor por mí, por su amor por mí. Libre soy en Él, libre en verdad, soy hijo de Dios, si lo soy. Libre soy, Él me rescató, su gracia en mí. Aun siendo yo pecador, Él murió por mí. Él murió por mí. Libre soy en Él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo, a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo, a mi lado, yo soy quien dices que soy. Yo soy quien dices que soy. Libre soy en Él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. Te invito a orar. Señor Jesús, dame una visión exaltada de ti y una visión humilde de mí mismo. Reconozco que no hay ninguna virtud en mí para merecer tu amor o para borrar mi deuda. Por lo que te agradezco haberme escogido por gracia y haber pagado tú por mis muchos pecados. Creo en tu palabra y te ruego que gobiernes mi vida y me uses en tu servicio, dándome una visión compasiva para con los demás. Gracias por la fe. Gracias por tu poder. Gracias por tu palabra y gracias por concedernos tu paz. En tu nombre. Amén. Gracias por escuchar este programa. Te animamos a meditar en las aplicaciones de este mensaje para tu vida y te invitamos a sintonizarnos nuevamente para que conozcas la verdad.